Casi todo lo que queremos saber sobre la Revolución Francesa es una simplificación romántica. No fue solo un estallido espontáneo de hambre, ni una masa informe asaltando castillos. Fue algo mucho más complejo, la demolición controlada de un sistema agotado por parte de minorías que sabían exactamente lo que hacían. En los primeros 15 minutos no te voy a aburrir con una lista interminable de fechas. Vamos a diseccionar la ingeniería del colapso, jerarquizando las causas desde la superficie hasta las raíces más profundas, para que entiendas, de una vez por todas, por qué el mundo moderno nació entre llamas en 1789. Desde sociedades secretas hasta una deuda impagable. Somos hijos de Cronos, y esto es la Revolución Francesa, con sus claves jerarquizadas. Empecemos. Francia entre 1775 y 1789 era una sociedad de contrastes profundos, de estructuras envejecidas que comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de las transformaciones económicas, sociales e intelectuales del siglo XVIII. El Estado era, como la mayoría de los estados europeos, una monarquía absoluta, aún con el concepto de derecho divino muy claro, pero que, pese a ello, convivía ya con una creciente contestación filosófica, ideológica y cultural. En estos años previos a la Revolución, el Reino de Francia era una potencia europea con un aparato estatal complejo y una nobleza poderosa, pero también un país fragmentado territorial, fiscal y administrativamente. La economía francesa en este periodo era agraria en su base, con aproximadamente el 80% de la población viviendo en y del campo. La agricultura se encontraba en una situación vulnerable debido a su dependencia del clima, su escasa modernización y el peso de cargas señoriales que los campesinos debían pagar, además de los impuestos reales. Las malas cosechas de los años 1787 y 1788 provocaron un aumento en el precio del trigo, que a su vez elevó el precio del pan, principal alimento de la población. Esta tensión afectaba más a las ciudades, donde los obreros y artesanos no podían ajustar sus ingresos al coste de la vida. Aunque no se trataba de una hambruna generalizada, como las sufridas en siglos anteriores, la inseguridad alimentaria provocó un malestar real. A un nivel superestructural, la economía también sufría las consecuencias de una deuda pública creciente, agravada por la participación francesa en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América. El presupuesto del Estado se destinaba en su mayor parte al pago de intereses de la deuda y a los gastos de la corte. El sistema fiscal era regresivo. Los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, estaban exentos de los principales impuestos directos, mientras que el tercer estado, compuesto por campesinos, burgueses y trabajadores urbanos, cargaba con el grueso de las obligaciones fiscales. Los intentos de reforma fiscal impulsados por el ministro Turgot y el ministro Necker fracasaron ante la oposición de los parlamentos aristocráticos y el resto de los llamados privilegiados. A este cuadro se sumaba un antecedente inmediato que no puede pasarse por alto: la Guerra de los 7 Años, finalizada en 1763, que dejó a Francia en una situación de gran debilidad. No solo perdió territorios extensos y estratégicos en América del Norte y la India, lo que supuso una merma significativa de ingresos comerciales, sino que el esfuerzo bélico incrementó de manera drástica la deuda pública. Esta guerra, mal gestionada y con resultados catastróficos, afectó en no escasa medida la moral y la percepción de la monarquía en el escenario internacional. Para recuperar el prestigio, la monarquía francesa decidió intervenir en la Guerra de Independencia de las 13 colonias, lo cual, lejos de fortalecer al Estado, lo arrastró una nueva crisis financiera. Si el Reino Unido hubiera prolongado el conflicto más allá de 1783, es probable que Francia hubiera alcanzado un punto de colapso. La deuda, ya desbordada, habría obligado a nuevas emisiones sin respaldo, los mercados habrían cerrado el crédito y la bancarrota estatal habría sido inminente. Luis XVI no contaba con los recursos ni la autoridad para imponer reformas de emergencias, y el desgaste social habría sido aún más acelerado.
La paz con Inglaterra salvó momentáneamente a Francia del abismo, pero no resolvió los problemas de fondo. Mientras tanto, aunque también muy endeudado, el Reino Unido tenía un sistema financiero más desarrollado, un parlamento con un mayor control fiscal y una economía comercial globalizada que ofrecía amortiguadores a su particular crisis. En comparación, Francia era más vulnerable, tanto institucional como económicamente. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo, entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 79, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube, llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará también formar parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Socialmente, la Francia de este periodo estaba estructurada en 3 estamentos. El primero, el clero, gozaba de riqueza, inmunidades legales y el derecho de cobrar el diezmo. El segundo estamento, la nobleza, poseía tierras, cargos en la administración y el ejército, y se resistía a perder sus prerrogativas. El tercer estado, que abarcaba más del 95% de la población, era extremadamente diverso, desde grandes comerciantes y profesionales ilustrados hasta campesinos pobres y mendigos urbanos. Esta heterogeneidad dificultaba una acción política unificada, pero compartía un sentimiento de exclusión y agravio, sobre todo entre los individuos formados y críticos en sintonía con el polifacético discurso de la Ilustración. En el mundo rural, los campesinos estaban sometidos a una multiplicidad de cargas: censos, diezmos, prestaciones personales, tributos señoriales que pervivían de la era feudal. Aunque algunos tenían propiedades, la mayoría vivía en condiciones precarias, dependiendo de cosechas variables y a merced de la arbitrariedad de los señores, como muchos trabajadores, sobre todo de perfil bajo de nuestro tiempo. En las ciudades, sobre todo en París, Lyon y Marsella, se desarrollaban formas incipientes de proletariado urbano, mientras que la burguesía comercial e intelectual acumulaba capital económico y cultural, pero pese a ello se encontraba excluida de las decisiones políticas. Eran individuos mucho más cultos que sus predecesores de antaño. Se trataba de personas críticas que se habían ido formando bajo el paraguas de las ideas radicales de la Ilustración. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, varios casos de escandalosa corrupción protagonizados por miembros de la nobleza francesa y allegados a la corte contribuyeron de forma significativa a erosionar la legitimidad del antiguo régimen y alimentar el clima de indignación que desembocó en la Revolución. Uno de los escándalos más famosos fue el collar de diamantes, en el que un cardenal fue estafado creyendo actuar en nombre de la reina María Antonieta. Aunque ella no estuvo implicada, el episodio fue usado por la propaganda revolucionaria, pues habían organizaciones establecidas operando a favor de sus agendas, para retratar a la reina como símbolo del despilfarro y la corrupción. Otra práctica extendida era la venta de cargos públicos, en francés «bénalité des offices», mediante la cual se compraban puestos judiciales, administrativos y militares. Esto generaba corrupción estructural, ya que muchos compraban cargos para lucrarse más que para servir al Estado. No obstante, para ser justos, hay que decir que la venta de cargos era un recurso fiscal habitual en Europa y sus imperios coloniales durante la Edad Moderna. Su práctica variaba según tipo de cargo: militar, judicial, municipal, colonial. Constituyó una vía de movilidad social, especialmente para la burguesía, y un instrumento de patrimonialización del poder. Desgraciadamente estaba ligada a la corrupción. El sistema de recaudación fiscal también era una fuente permanente de abuso. Los arrendadores de impuestos, en francés fermiers généraux, muchos de ellos vinculados a la nobleza, cobraban en exceso y se enriquecían a costa del campesinado, lo que generó un gran resentimiento. Por último, varios ministros y cortesanos eran señalados por su estilo de vida lujoso y su uso personal de recursos estatales, aunque algunas figuras como Calonne propusieron reformas, fueron vistos como parte del mismo sistema corrupto. Estos casos no eran excepcionales, sino manifestaciones de un sistema agotado. La percepción de una nobleza improductiva, enriquecida a través del abuso institucionalizado, fue una de las causas fundamentales del desprestigio del régimen y del apoyo social a su derrocamiento. En este contexto, las sociedades secretas jugaron un papel decisivo. Las logias masónicas, extendidas sobre todo entre nobles y burgueses ilustrados, funcionaban como espacios de sociabilidad donde se discutían ideas filosóficas, reformas políticas y teorías sobre el orden social. Inspiradas por los principios de la Ilustración, estas organizaciones promovían la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley, la secularización del poder y el ideal de un ciudadano activo y responsable.
Todo ello contrastaba frontalmente con los principios del antiguo régimen, fundamentado, entre otros axiomas, en la desigualdad jurídica, la religión de Estado y la obediencia jerárquica. Las logias no eran partidos políticos, pero sirvieron de núcleos de resistencia intelectual y de articulación de un nuevo paradigma. A través de redes de correspondencia, libros, panfletos y debates, estas sociedades generaron una opinión ilustrada que acabó permeando amplias capas de la sociedad educada. A medida que la crisis del Estado se agudizaba y las reformas eran bloqueadas por los privilegiados, estas élites ilustradas comenzaron a ver la necesidad de una transformación integral y radical del sistema. No se trataba de una revuelta de masas espontánea, sino de una acción organizada por minorías que sabían muy bien lo que querían cambiar. Este proceso se aceleró cuando el rey, ante la bancarrota, se vio obligado a convocar los Estados Generales en el año 1789, una institución que no se había reunido desde 1614. Las expectativas eran altas entre los miembros del Tercer Estado, que reclamaban una representación proporcional y el fin de los privilegios. Bueno, perdonadme, no fue todo el Tercer Estado el que aspiraba unánimemente a la representación proporcional o a la abolición de privilegios en el año 1789. Lo cierto es que sus objetivos eran diversos y a menudo pragmáticos, según el estatus social, la religión y la posición dentro de ese cajón desastre que los historiadores tienen a bien en denominar Tercer Estado. Sin embargo, el sistema de votación por estamento impidió cualquier cambio real. Fue entonces cuando los diputados del Tercer Estado se autoproclamaron Asamblea Nacional, en un acto de ruptura política que marcaría el inicio formal de la revolución. El inmovilismo de la corona dio alas a los más exigentes y formados. A partir de ese momento, la acción de las masas populares en París y otras ciudades comenzó a entrelazarse con las iniciativas de las élites revolucionarias. Los agitadores de más alto nivel, muchos de ellos, como acabamos de decir, formados en ambientes masónicos y clubs políticos, supieron canalizar el descontento por el precio del pan, la inseguridad y la arbitrariedad fiscal hacia objetivos políticos más ambiciosos. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 fue un acto simbólico, pero también un ejemplo de cómo la protesta material era aprovechada por quienes tenían una visión ideológica clara y determinada. Durante las décadas previas a 1789, la prensa francesa desempeñó un papel fundamental en la deslegitimación del antiguo régimen. Aunque la monarquía intentó controlar la información mediante censura y licencias oficiales, desde mediados del siglo XVIII proliferaron los panfletos, folletos, libelos y gacetas que circularon tanto de manera legal como clandestina. Estos textos difundían críticas contra la nobleza, el clero y la corte y estaban profundamente influenciados por el pensamiento ilustrado, por las logias masónicas o por los círculos filosóficos y salones literarios que impulsaban una visión más racional y secular de la sociedad. Se atacaba la corrupción de la administración, los excesos de la aristocracia y se presentaba a María Antonieta como emblema del despilfarro cortesano, especialmente tras el escándalo del ya nombrado collar de diamantes. Entre 1787 y 1789 se produjo un auge sin precedentes en la publicación de escritos políticos. Solo en 1789 aparecieron más de 1000 nuevos títulos entre periódicos, hojas satíricas y folletos. Esta explosiva producción literaria actuó como catalizador de la opinión pública, estimulando el debate político y generando una atmósfera de movilización. Periódicos como El Amigo del Pueblo, en francés L'Ami du Peuple, dirigido por Job Lamara, Le Paix du Champ, editado por Jacques Ibert, y Révolution du France de Brabant, de Camille Desmoulins, jugaron un papel clave en la radicalización del discurso revolucionario. Aunque no todos sus editores eran masones, muchos estaban vinculados a redes ilustradas o compartían su visión del mundo. Así, la prensa no fue el origen del colapso del antiguo régimen, pero sí contribuyó de manera decisiva a socavar sus fundamentos morales y políticos, creando una nueva conciencia colectiva que facilitó el estallido revolucionario. En los meses siguientes se suprimieron los privilegios feudales, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se emprendieron reformas profundas del aparato estatal. Las élites ilustradas, con apoyo popular pero sin renunciar a su liderazgo, impusieron un nuevo orden basado en principios racionales, representativos y seculares. No todos los sectores del pueblo apoyaban estas medidas, y de hecho, en regiones como la Vendée, surgieron resistencias violentas en defensa de la religión tradicional y la monarquía. Sin embargo, el aparato revolucionario, ya en manos de jacobinos y republicanos, reprimió estos focos con dureza. En conclusión,
Las causas de la Revolución Francesa pueden jerarquizarse del siguiente modo. En el punto número 1 tenemos el cambio ideológico gradual de las élites ilustradas, que maduraron durante décadas en espacios como las logias masónicas y academias. En el punto 2, el inmovilismo de las estructuras del antiguo régimen, víctimas de una miopía crónica que les incapacitaba reconocer el nuevo mundo en el que vivían. En el punto 3, la ineficiencia y regresividad del sistema fiscal, que sobrecargaba al tercer Estado. En el punto 4, la crisis financiera del Estado, acelerada por guerras y el despilfarro de la corte. En el punto 5, uso estratégico del descontento popular urbano y rural, canalizado por una minoría con agendas claras. En el punto 6, malas cosechas y alza de precios que actuaron como catalizadores inmediatos. En el punto 7, resistencia al cambio por parte de los privilegiados, que bloquearon cualquier reforma moderada y precipitaron la ruptura. Este conjunto de factores, articulados por una minoría organizada y consciente de su papel histórico, hizo posible un proceso revolucionario que transformó de manera irreversible la historia de Francia y del mundo moderno. Y hasta aquí este vídeo sobre las causas de la Revolución Francesa. Os deseo lo mejor y hasta el próximo trabajo, que versará sobre algo no menos dramático: el sexto ejército alemán sitiado en Stalingrado.